En las afueras del desierto más grande de China, el Taklamakan, una perforadora que pesa 2.000 toneladas, está perforando un agujero en la tierra. El pozo se extenderá 11.000 metros bajo la superficie. China, porque Pekín está cavando un agujero. No es cualquier agujero, tendrá más de 32.800 pies de profundidad en la corteza terrestre. Entonces, ¿cómo exactamente perforas un agujero tan profundo en la Tierra? Según los medios chinos, el taladro tiene una profundidad de diseño de 11.100 metros. Bajo los desiertos del oeste de China, las perforadoras están excavando en la Tierra más rápido de lo que cualquier nación se ha atrevido jamás. Los funcionarios lo llaman ciencia. Los geólogos lo llaman imprudente, y mientras China se esfuerza por romper el legendario récord de profundidad de Rusia, extrañas vibraciones, datos que desaparecen y advertencias aterradoras sugieren que algo bajo la corteza está comenzando a moverse. La nueva carrera armamentista de la Tierra profunda. El pozo se extenderá 11.000 metros bajo la superficie, entre los más profundos del mundo. Durante más de medio siglo, una de las victorias más extrañas y menos discutidas de la Guerra Fría ha pertenecido silenciosamente a Rusia. No en el espacio, no en tecnología nuclear, sino en lo profundo bajo la corteza terrestre. El pozo superprofundo de Kola, perforado entre 1970 y 1992, sigue siendo hasta el día de hoy el punto artificial más profundo jamás creado por humanos, alcanzando una asombrosa profundidad de 12.262 metros o 40.230 pies. Escondido en la remota península de Kola, cerca de la frontera noruega, este megaproyecto científico se convirtió en un símbolo de la determinación de la Unión Soviética de demostrar su dominio tecnológico descendiendo a la oscuridad desconocida debajo. La misión original del proyecto Kola era simple de describir pero extremadamente difícil de llevar a cabo. El objetivo era perforar la corteza terrestre, que es la capa exterior dura en la que vivimos, y alcanzar una zona subterránea profunda llamada la discontinuidad de Mohorovičić. Los científicos a menudo la abrevian como el Moho. Esta zona marca el punto donde termina la corteza y comienza la siguiente capa del planeta, conocida como el manto. Alcanzar el Moho habría permitido a los científicos estudiar directamente este importante límite, algo que nadie había podido hacer. Pero los usos del agujero se expandieron mucho más allá de este objetivo. Kola se convirtió en el centro de investigaciones pioneras sobre el comportamiento de las ondas sísmicas, la estratificación de la corteza y la antigua historia encerrada en las formaciones rocosas profundas de la Tierra. Llegarías a una profundidad similar a la del Pozo de Kola. Es incluso más profundo que la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestros océanos. Los científicos recuperaron material de más de 2.700 millones de años de antigüedad, convirtiéndolos en algunas de las muestras físicas más antiguas jamás obtenidas por manos humanas. Descubrieron restos fósiles microscópicos a profundidades donde nunca se esperaba que existiera vida y encontraron agua líquida atrapada en roca cristalina, desafiando suposiciones de larga data sobre dónde puede persistir el agua bajo tierra. A medida que avanzaba la perforación, las temperaturas en el fondo se dispararon a 180 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para deformar el metal y, finalmente, forzar el cierre del proyecto. Para cuando los soviéticos abandonaron el sitio, Kola había transformado la geología moderna y producido una visión invaluable del interior de la Tierra. Sin embargo, Kola se convirtió también en otra cosa, un relicto de la gloria científica soviética que ninguna nación había logrado superar. Ni los Estados Unidos con sus programas de perforación oceánica, ni Japón con sus buques de investigación de última generación, ni China hasta ahora. Eso cambió en 2021 cuando el presidente Xi Jinping anunció la iniciativa de exploración profunda de la Tierra de China, señalando la intención de la nación de impulsar la tecnología de perforación más allá de cualquier intento previo. Esta iniciativa incluyó 2 perforaciones desafiantes de récord, una en la cuenca de Sichuan con un objetivo de 10.000 metros de profundidad y otra en la cuenca de Tarim con un objetivo extraordinario de 11.000 metros. El productor estatal de China está detrás del ambicioso proyecto. Ambas regiones fueron elegidas porque se sumergen en algunas de las cortezas más antiguas y estructuralmente complejas de la Tierra, que contienen formaciones geológicas que datan de hace entre 145 a 200 millones de años. Los objetivos declarados de China giran en torno a comprender la estructura continental, mejorar la predicción de terremotos y desbloquear recursos geotérmicos profundos. Pero analistas de todo el mundo reconocieron de inmediato un segundo nivel de ambición. Romper el récord de profundidad de Kola permitiría a China borrar uno de los últimos logros científicos incontestados de Rusia y posicionarse como el nuevo líder global en la exploración profunda de la Tierra. En un momento en que la cooperación entre China y Rusia es incierta y ambos países luchan por la influencia tecnológica, el impacto de superar a Kola se vuelve aún más serio. Es por eso que muchos analistas occidentales ahora se refieren a lo que está sucediendo como una carrera armamentista de la Tierra profunda, una lucha por prestigio y poder que tiene lugar no en el cielo, sino en lo profundo del suelo. Pero la verdadera sorpresa proviene de la velocidad de China. Están perforando más profundo y mucho más rápido de lo que cualquier nación ha intentado jamás, y ese nivel de presión y urgencia puede ser la parte más peligrosa de toda la misión. La velocidad imprudente de perforación de China. El pozo superprofundo de Kola fue finalmente sellado, marcando el fin de una era. Cuando Rusia perforó el pozo superprofundo de Kola, tomó 24 años de progreso lento y cuidadoso para alcanzar poco más de 12.000 metros.
Cada pocos cientos de metros exponían nuevos problemas con la presión, el calor o el equipo de perforación, y cada contratiempo requería años de rediseño. China está adoptando un enfoque muy diferente. En lugar de décadas, la nación planea alcanzar casi la misma profundidad en menos de 18 meses. Este ritmo ha sorprendido a científicos de todo el mundo. La perforación profunda de la Tierra siempre ha sido una misión de resistencia lenta. Sin embargo, China la está tratando como una carrera de velocidad. Cada semana traen nuevos anuncios de que la perforación en la cuenca del Tarim ha superado otro récord. Rocas que tienen más de 2.000 millones de años para los geólogos es como ganar la lotería, la oportunidad perfecta para mirar profundamente en el pasado del planeta. China cree que puede avanzar tan rápido porque utiliza tecnologías que no existían en la era soviética. Los sistemas de perforación ahora dependen de la inteligencia artificial que ajusta el peso, la velocidad de rotación y la presión mucho más rápido que cualquier equipo humano. Las brocas en sí están hechas de aleaciones ultraduras diseñadas para soportar temperaturas que habrían derretido equipos anteriores. Los sensores dentro del agujero envían datos instantáneos a los ingenieros en la superficie, mostrando exactamente cómo cambia la roca a medida que la perforadora avanza más profundo. China también ha adoptado equipos avanzados de estabilización, normalmente utilizados en plataformas petrolíferas marinas profundas, lo que permite que la perforadora se mantenga recta mientras corta formaciones duras e impredecibles. Incluso la tarea de conectar y desconectar las tuberías de perforación ha sido automatizada para evitar retrasos que antes ralentizaban los proyectos anteriores hasta casi detenerlos. Estas mejoras son impresionantes, y en teoría deberían permitir a China perforar más profundo a un ritmo mucho más rápido que nadie antes. La profundidad promedio en esta área es de cerca de 7.100 metros, la más profunda entre todos los campos petroleros de China. Pero ninguno de estos sistemas ha sido llevado a 10 kilómetros o más por debajo de la superficie. A esas profundidades, la presión puede exceder 1.500 veces la presión que sentimos al nivel del mar. La temperatura puede superar los 200 grados Celsius, lo cual es lo suficientemente caliente como para debilitar el metal y dañar los controles electrónicos. La roca se vuelve más inestable, los fluidos se vuelven más impredecibles y las consecuencias de un error se vuelven mucho más graves. Los geólogos que estudian la perforación profunda advierten que la velocidad no es un signo de éxito a esta profundidad, es un signo de riesgo. Moverse demasiado rápido puede hacer que las paredes del pozo se colapsen antes de que se refuerce la sarta de perforación. Puede abrir bolsas de hidrógeno o metano atrapado con fuerza explosiva. Puede perforar zonas de alta presión que envían ondas de choque de regreso por el eje de perforación y causan fracturas en la roca que se extienden hacia afuera y desestabilizan la corteza cercana. Estos peligros han ocurrido en operaciones de perforación más superficiales en todo el mundo, incluidas varias en China misma. La diferencia ahora es la escala. Una vez que un taladro pasa 8.000 o 9.000 metros, incluso un pequeño error puede desencadenar una reacción en cadena. La verdadera preocupación es dónde ha elegido perforar China, porque las regiones que seleccionaron están entre las zonas geológicas más inestables del planeta, perforando directamente en una bomba de presión. Ambos de los superpozos de China han sido colocados dentro de cuencas geológicas, conocidas por su presión extrema, capas de roca cambiantes y comportamiento subterráneo violento. El más peligroso de estos lugares es la cuenca del Tarim en Xinjiang, un lugar que los geólogos a menudo describen como uno de los entornos de corteza más impredecibles de Asia. Esta cuenca no solo es profunda, es una de las cuencas sedimentarias más gruesas jamás registradas, con ciertas secciones que se hunden casi 70 kilómetros desde la superficie hasta la base. Ese grosor significa que el peso de millones de años de capas de roca empuja hacia abajo con una fuerza enorme, creando condiciones que pueden volverse mortales si se alteran. Añadiendo a este peligro está la posición de la cuenca del Tarim sobre una red de líneas de falla que se intersectan. Estas fallas han producido poderosos terremotos a lo largo de la historia, incluyendo el terremoto de Artux, de 1902, que registró alrededor de magnitud 8.0 y destruyó casi todas las estructuras en la región. Pueblos enteros colapsaron en segundos. Deslizamientos de tierra arrasaron comunidades enteras. El temblor fue tan intenso que los testigos presenciales informaron que el suelo ondulaba como si estuviera hirviendo. Más de 8.000 personas murieron, y algunos investigadores creen que el número real podría haber sido aún mayor. Sin embargo, China ha elegido esta región exacta como el sitio para uno de los intentos de perforación más profundos en la historia humana. Las capas de roca debajo de Tarim se vuelven especialmente peligrosas una vez que la perforación supera los 6.000 metros. A esta profundidad, el taladro ya no se mueve a través de roca estable y predecible. En su lugar, entra en una zona llena de mezclas inestables que reaccionan violentamente cuando se alteran. Una de estas amenazas son los fluidos supercríticos que se comportan con fuerza extrema porque están atrapados entre un líquido y un gas. Si la perforadora abre incluso un pequeño camino para que estos fluidos escapen, el cambio repentino de presión puede causar una erupción violenta en el pozo. Otra amenaza son los reservorios profundos de hidrógeno. El hidrógeno se expande mucho más rápido que otros gases, lo que significa que una vez que encuentra un camino hacia arriba a través del pozo de perforación, puede estallar con un poder explosivo antes de que los equipos tengan tiempo de sellar el agujero. La cuenca también contiene bolsas de metano bajo una presión muy alta. Estas bolsas se comportan como bombas subterráneas. Una pequeña perforación de la broca puede liberar una explosión masiva de gas lo suficientemente fuerte como para destruir equipos y herir o matar a los trabajadores en la superficie. Y hay salmueras antiguas enterradas en las mismas capas. Estas salmueras atacan el metal al contacto,
pueden corroer tuberías de acero desde el interior sin señales de advertencia claras, debilitando toda la columna de perforación hasta que de repente se dobla, se rompe o colapsa bajo presión. Estos peligros no son hipotéticos. Históricamente, la perforación profunda en China y en otros lugares ha desencadenado eventos violentos y mortales. En 1983, un pozo experimental profundo cerca de Xi'an estalló de repente. Gas de hidrógeno se disparó hacia arriba sin previo aviso, matando a 5 científicos y enviando un chorro de gas rugiendo desde el suelo durante más de 200 horas antes de que finalmente se debilitara. Nadie en el sitio se dio cuenta de que una capa de hidrógeno a alta presión había estado justo debajo de la broca, esperando la más mínima oportunidad para estallar. En otro incidente en 2012, una serie de inyecciones de fracking en la cuenca de Sichuan provocó un terremoto de magnitud 4.8. Miles de hogares se agrietaron o colapsaron. Vecindarios enteros reportaron temblores lo suficientemente fuertes como para volcar muebles. Aunque la perforación en ese caso fue solo de varios kilómetros de profundidad, demostró que la actividad humana puede perturbar los sistemas de fallas y las perforaciones en Tarim llegarán a profundidades más del doble de esa distancia. Lo que hace esto aún más alarmante es que la propia Oficina Nacional de Seguridad de China emitió una advertencia silenciosa en un memorando interno filtrado. El memo explicó que el pozo de perforación de Tarim corre el riesgo de perturbar sistemas de fallas selladas, una frase que significa que la perforación podría liberar presión que ha estado atrapada bajo tierra durante miles o incluso millones de años. Si esa presión se libera demasiado rápido, el resultado podría ser una cadena de pequeños terremotos que se extiendan por Xinjiang. En casos extremos, perturbar fallas sensibles puede incluso desencadenar eventos sísmicos mayores. Geólogos dentro y fuera de China ahora temen que la combinación de la corteza inestable de Tarim, las presiones extremas y los planes de perforación agresivos de China puedan crear una tormenta perfecta. Un error a esta profundidad no solo rompe el equipo, puede sacudir regiones enteras y perturbar la corteza, porque poco después de que comenzara la perforación, empezaron a aparecer señales sísmicas extrañas en los desiertos occidentales de China. Las vibraciones que China no puede explicar. Solo unos meses después de que el pozo de Tarim en China superara la marca de 5.800 metros, comenzaron a circular informes dentro de las comunidades sísmicas regionales sobre señales inusuales que aparecían en las estaciones de monitoreo en Kazajistán, Kirguistán y el oeste de China. Varios analistas describieron estas señales como vibraciones lentas y de baja frecuencia que no coincidían con la firma de los terremotos naturales. Según los investigadores que luego discutieron el tema en privado, las señales duraron más que los eventos sísmicos normales y aparecieron en intervalos extrañamente regulares. Lo que hizo que estas afirmaciones fueran aún más inquietantes fue el momento. Supuestamente, las vibraciones coincidían casi perfectamente con el horario de perforación en Tarim. Cada vez que la perforadora atravesaba una capa más dura o aumentaba la velocidad de rotación, se notaba otra ola de movimiento pulsante profundo en algunas de las estaciones. Fue descubierto en el campo petrolífero de Tarim, en el desierto de Taklamakan, en la región autónoma uigur de Xinjiang. Dentro de los círculos geológicos, muchos señalaron que no era la primera vez que tales patrones se habían asociado con un proyecto de superprofundidad. Durante el programa de perforación superprofunda de Kola de la Unión Soviética, los ingenieros rusos informaron de ecos rítmicos no naturales, cuando su taladro penetró accidentalmente en una zona de alta presión. En ese incidente, la sarta de perforación se sacudió tan violentamente que todo el pozo tembló, y el equipo admitió más tarde que esas vibraciones fueron la primera señal de que habían entrado en una capa que el equipo no estaba diseñado para manejar. Para los expertos que recordaban las advertencias de Kola, la posibilidad de ver señales similares cerca de Tarim se consideraba una clara señal de alerta, incluso si ninguna fuente oficial china lo reconocía. Relatos locales no confirmados añadieron otra capa de preocupación. Los residentes en pequeños pueblos cerca de la zona de perforación afirmaron que sintieron sensaciones físicas extrañas y notaron cambios ambientales. Algunos describieron haber escuchado sonidos profundos y retumbantes que surgían desde debajo del suelo del desierto, como truenos distantes que nunca llegaban al cielo. Otros dijeron que experimentaron zumbidos constantes en el suelo que duraron varios minutos, lo suficientemente fuertes como para sacudir las ventanas, pero demasiado suaves y consistentes para ser actividad sísmica típica. Se informó que manadas de animales salvajes fueron vistas alejándose de sus áreas normales, como si algo subterráneo las hubiera inquietado. Incluso algunos vecindarios afirmaron que sus brújulas se desviaron varios grados del norte antes de corregirse. Funcionarios chinos desestimaron todos estos informes como malentendidos o fallos de equipo. Al mismo tiempo, investigadores independientes de satélites en Japón y Estados Unidos que rastrean rutinariamente patrones térmicos en Asia, notaron parches de calor inusual formándose alrededor del sitio de perforación de Tarim. Estas formas aparecían y desaparecían de manera irregular. Algunos analistas también señalaron cambios menores en la elevación del terreno, sutiles subidas y bajadas que sugerían un cambio de tensión bajo la superficie. Aunque nada de esto fue confirmado oficialmente, el momento de estas anomalías coincidía con las supuestas perturbaciones sísmicas con una precisión inquietante. Área de Fuman de la cuenca del Tarim, con una profundidad de perforación y altura de columna de prueba de petróleo que rompen el récord del área de la cuenca. Un analista del Servicio Geológico de Estados Unidos, que discutió la situación en privado, dio la interpretación más directa. Dijo que los ecos inexplicables a tal profundidad nunca son insignificantes. Si los informes fueran precisos, significaría que la perforación estaba perturbando capas de roca o fluidos que deberían permanecer en su lugar.
El movimiento a ese nivel a menudo indica una acumulación de presión o la apertura de una zona geológica sellada. En sus palabras, si están obteniendo ecos sísmicos inexplicables a esa profundidad, algo se está moviendo allá abajo, y el movimiento profundo en la corteza puede volverse peligroso rápidamente si la perforación continúa. Esa advertencia tomó un tono mucho más serio poco después porque la siguiente etapa del proyecto de China, según se informa, produjo un descubrimiento que nadie esperaba: la muestra del núcleo. Según relatos compartidos posteriormente por personas vinculadas al proyecto, la señal de advertencia más grave apareció a mediados de 2023, cuando, según se informa, la perforadora de Sichuan recuperó una muestra de núcleo de poco más de 7.500 metros. Hasta ese momento, los documentos internos sugerían que el equipo de perforación creía que la geología circundante coincidía con las predicciones hechas a través de estudios sísmicos. Se espera que se complete en solo 457 días. Pero varias fuentes afirman que en el momento en que el núcleo llegó a la superficie, esas suposiciones se derrumbaron. Los científicos que vieron la muestra la describieron como de un negro azabache con una superficie vidriosa que reflejaba la luz en destellos agudos e irregulares. No se parecía en nada a las capas sedimentarias o volcánicas esperadas en esa región. Para los investigadores que lo examinaron, el mensaje fue claro: la perforadora había entrado en una zona que ningún modelo había predicho. Descripciones filtradas dicen que la temperatura del núcleo sorprendió aún más al equipo. Las muestras de las profundidades de la Tierra siempre son cálidas, pero se informó que esta era mucho más caliente que los valores proyectados para esa profundidad. Si es preciso, el pico térmico significaba que el gradiente de calor debajo de Sichuan estaba aumentando mucho más rápido de lo que indicaban los perfiles geológicos publicados. Normalmente, temperaturas tan extremas se encuentran mucho más profundo en la corteza. Si 7.500 metros ya se acercaban a niveles de calor peligrosos, entonces las capas inferiores podrían alcanzar condiciones capaces de destruir incluso los sistemas de perforación más avanzados. La densidad de la roca planteó más preocupaciones. Los técnicos que intentaban cortar y preparar la muestra informaron que las herramientas con punta de diamante apenas la rayaban. Se trajeron cortadores industriales normalmente utilizados para las piedras metamórficas más duras, pero la muestra aún resistía el modelado. Especialistas que estudiaron su estructura interna dijeron que los minerales estaban comprimidos en bandas ajustadas e interconectadas, típicamente formadas bajo una inmensa presión y calor extremo, como los que se encuentran en ambientes de corteza profunda. En otras palabras, esta roca no pertenecía a la profundidad donde fue encontrada. Su presencia sugería que poderosas fuerzas tectónicas habían empujado la corteza profunda hacia arriba durante millones de años. Más importante aún, mostró que los mapas subterráneos oficiales de China habían pasado por alto un límite geológico importante. Las pruebas químicas supuestamente dieron la mayor sorpresa. El perfil mineral no coincidía con las capas del Triásico que se esperaba encontrar con la perforación. En cambio, la muestra contenía minerales de una era geológica completamente diferente, moldeada por condiciones que generalmente se encuentran en las raíces de antiguas cadenas montañosas o zonas de colisión entre placas tectónicas. La única explicación era que la perforación había cruzado a una capa inestable oculta que no se mostraba en las interpretaciones sísmicas. Los modelos geológicos oficiales habían predicho una transición descendente suave. Este núcleo sugería una estructura mucho más caótica y peligrosa debajo de Sichuan. El descubrimiento recordó de inmediato a expertos externos la crisis que terminó con el proyecto superprofundo de Kola en Rusia. En Kola, las temperaturas se dispararon repentinamente a 12.000 metros, torciendo las cubiertas de acero, derritiendo las brocas y deformando segmentos enteros del equipo. El proyecto colapsó porque la corteza se comportó de maneras que los científicos nunca habían predicho. La muestra filtrada de Sichuan insinuó una amenaza similar, pero apareciendo miles de metros antes de lo esperado. Si esto era preciso, entonces todo lo que estaba debajo podría ser mucho más inestable de lo que los ingenieros de China habían planeado. En privado, se dice que algunos geólogos dentro de China han advertido que continuar hacia abajo podría exponer el pozo a cambios violentos de presión, liberaciones rápidas de fluidos o fallos repentinos de rocas capaces de aplastar el eje de perforación. Pero reconocer públicamente este riesgo significaría admitir que se había malinterpretado la geología de la región y que el proyecto mismo podría estar en peligro. Secretos sin precedentes. A medida que China avanzaba más profundamente en la Tierra, el flujo de información en ambos sitios de perforación comenzó a restringirse de maneras que captaron la atención de analistas en todo el mundo. A lo largo de 2023, investigadores extranjeros notaron un cambio repentino en el nivel de transparencia que China había permitido anteriormente. Actualizaciones geológicas detalladas que aparecían regularmente en sitios web de ciencia provinciales fueron eliminadas silenciosamente. Equipos académicos que antes podían discutir el progreso de la perforación en foros públicos comenzaron a hablar en términos vagos, o no hablar en absoluto. Incluso el Servicio Sísmico Nacional de China, que normalmente publica la actividad regional con precisión, dejó de publicar lecturas pequeñas y localizadas cerca de los pozos de Tarim y Sichuan. Nada de esto probó que algo hubiera salido mal, pero el momento era difícil de ignorar. Este cambio encajaba en un patrón que las agencias extranjeras reconocieron de inmediato. China a menudo aumenta el secretismo en torno a grandes proyectos científicos o de ingeniería cuando los informes internos indican el descubrimiento de algo inesperado o potencialmente peligroso. Lo mismo sucedió después de colapsos de minas, fugas químicas y accidentes de perforación en décadas anteriores, cuando las primeras advertencias desaparecieron de la vista pública mientras los funcionarios reevaluaban la situación a puertas cerradas.
Para el programa de perforación profunda, el silencio abrupto hizo que los investigadores se preguntaran si China había encontrado zonas de presión o inestabilidades estructurales que no formaban parte del modelo geológico publicado. Las imágenes satelitales añadieron al misterio. Analistas que estudiaban imágenes de fuente abierta notaron un aumento en el número de estructuras temporales alrededor del sitio de Tarim, incluyendo unidades de almacenamiento reforzadas y áreas de acceso controlado. Aunque estos cambios no demostraron una crisis, indicaron que la operación había pasado de ser una misión puramente científica a una que recibía una supervisión mucho más estricta. Informes de la región también sugirieron que el perímetro alrededor de las plataformas de perforación se había expandido y que las carreteras de acceso anteriormente utilizadas por contratistas civiles ahora estaban siendo monitoreadas más estrictamente. China tiene todo el derecho legal de asegurar sus propios sitios de perforación, pero el repentino aumento en las restricciones planteó preguntas sobre qué había motivado el cambio. Las agencias de inteligencia occidentales tomaron nota. Varios de ellos habían asignado analistas para monitorear la perforación de China desde que comenzó el proyecto, creyendo que podría revelar nueva información sobre recursos geotérmicos profundos, reservas de hidrógeno o incluso tecnologías de perforación avanzadas con valor militar. Cuando comenzó el apagón informativo, sus informes internos señalaron que el silencio repentino durante una fase de alto riesgo generalmente indica el descubrimiento de algo sensible. Los geocientíficos rusos expresaron su propia preocupación en público, advirtiendo que China podría estar sobrecargando un sistema cortical delicado, una frase que muchos interpretaron como una advertencia contra profundizar más sin entender las consecuencias. Nada de esto demostró que hubiera ocurrido un incidente importante, pero el secreto en sí mismo se convirtió en una señal de advertencia. En los proyectos de excavación profunda, el silencio a menudo significa que algo ha cambiado bajo tierra, algo que los funcionarios prefieren analizar sin escrutinio externo. Y ahora el mundo enfrenta una pregunta mucho más grande. ¿Qué sucede si la prisa de China hacia abajo los acerca más al manto de lo que cualquier nación ha llegado antes? Si la perforadora de China rompe una bolsa presurizada del manto, el desastre no permanecería bajo tierra. La primera ola de destrucción golpearía la zona de perforación en sí, una explosión de gases sobrecalentados y rocas destrozadas lo suficientemente poderosa como para arrasar el equipo, vaporizar el acero y crear un cráter donde antes estaba la plataforma de perforación. Pero eso solo sería el comienzo. La liberación repentina de presión se propagaría hacia afuera a través de la corteza, obligando a las fallas cercanas a desplazarse violentamente. Secciones enteras de Xinjiang o Sichuan podrían experimentar terremotos de foco profundo mucho más fuertes que cualquier cosa registrada anteriormente en esas regiones. Si la ruptura se conecta a un sistema de fallas principal, el cambio de presión podría desencadenar una reacción en cadena. Múltiples fallas podrían deslizarse en secuencia, creando una cascada sísmica en toda la región. Ciudades a cientos de kilómetros de distancia podrían verse afectadas. Presas, tuberías y redes ferroviarias construidas en el oeste de China, muchas ya situadas cerca de fallas activas, podrían enfrentar fallos estructurales catastróficos. En el peor de los casos modelado por varios geocientíficos independientes, tal evento podría incluso despertar sistemas volcánicos dormidos al alterar el equilibrio de presión bajo ellos. Y aún hay una posibilidad más oscura. Si los gases del manto escapan a la atmósfera en ráfagas concentradas, la inyección repentina de dióxido de carbono, metano o compuestos de azufre podría alterar los patrones climáticos. Algunos eventos de extinción masiva en el pasado de la Tierra han estado vinculados a una rápida liberación de gases del manto. Nadie sabe cuánto gas podría liberar una brecha inducida por perforación moderna, ni cuán rápido, ni si podría desencadenar daños ambientales a largo plazo. La verdad es simple y aterradora. La humanidad nunca ha forzado la apertura de la Tierra a estas profundidades antes. No tenemos un manual de control para lo que podría seguir. Si China continúa a su ritmo actual, bajo presión política, orgullo tecnológico y una carrera silenciosa contra el antiguo récord de Rusia, podrían accidentalmente convertirse en la primera nación en abrir una sección del planeta que ninguna civilización humana ha tocado jamás. Y si eso sucede, las consecuencias no estarán contenidas por fronteras, gobiernos o secretos. Una brecha en el manto cambiaría la Tierra misma, y no habría forma de revertirlo. Por favor, suscríbete al canal para más videos increíbles. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.